6.400 millones de seres humanos y miles de especies animales habitamos hoy el planeta Tierra, lugar de gran belleza natural, que se ve afectado en su mayoría por la explotación de sus recursos naturales y los hábitos de consumo del hombre. Una gran afectación deriva del uso y el desecho de residuos inorgánicos, como el plástico. Parece que es difícil entender que los plásticos, en general todo tipo de plástico, tengan alguna conexión con problemas que está habiendo actualmente en el cambio climático. Y esto se entiende de esta forma. Los plásticos son polímeros subproductos del petróleo. Todos. Algunos son biodegradables y otros no, pero todos finalmente son subproductos del petróleo. Y el abuso en el uso de los combustibles fósiles, petróleo, carbón y gas, ha provocado los gases más dramáticos de efecto invernadero, como es el anhídrido carbónico y otro. ¿Qué sucede entonces? Que como subproducto del petróleo forman parte del abuso en la utilización de estos carburantes fósiles que han provocado el calentamiento global. De tal forma que los plásticos sí tienen que ver con el calentamiento global, por su origen, por su confección inicial. De acuerdo con el informe presentado por la Fundación Ellen MacArthur en el Foro Económico Mundial 2016, llegan al mar al menos 8 millones de toneladas de plásticos al año, lo que equivaldría a verter en los océanos el contenido de un camión de basura por minuto. De continuar con este consumo desmedido, este volumen se podría incrementar a 2 camiones por minuto en el año 2030 y a 4 en el 2050, de manera que para entonces habrá más plásticos que peces en el mar. Sí, hace mucho tiempo hicieron en Estados Unidos un análisis de la basura en un basurero en Nueva York y encontraron que de acuerdo a los periodos de guerra y de paz, podían encontrar que en el momento en que había un problema de inseguridad, la gente compraba más de lo que podía almacenar, ¿no? En aquel entonces la refrigeración no era tan buena como ahora. Y después de que pasara el periodo de emergencia, entonces todo el mundo tiraba la basura al basurero. Y como parte de eso también empezaron a analizar el asunto de los plásticos. Entonces pasaron las décadas y encontraron que los primeros plásticos que se produjeron eran de calibre grueso. Y conforme fue pasando el tiempo, los fabricantes de plásticos fueron mejorando, digamos, en los tipos de plásticos. Ahora ya tenemos plásticos que pueden ser muy delgados y que simplemente la estructura del envase es lo que le da la fortaleza. Entonces eso disminuye económicamente para ellos el costo de transporte, el costo del lavado de las botellas y el costo de fabricación. Entonces es un caso de ganar-ganar. Pero el asunto es que esos plásticos después no tienen uso. Miento, sí lo tienen cuando se reciclan, pero el problema es que no se reciclan. Frente a este panorama, el Instituto de Ecología AC tiene el compromiso de actuar informando a la ciudadanía e invitando a la sociedad a participar en una nueva forma de pensar y usar los plásticos. Actualmente, reducir el consumo de plásticos es un reto para la creatividad y la innovación. ¿Sabías que en el Océano Pacífico Norte se encuentran depositadas grandes cantidades de plástico, equivalentes a 2 veces el tamaño de Estados Unidos? En el Océano Pacífico, las corrientes oceánicas, lo que han formado es lo que se llama casi como una isla de plásticos. Precisamente ese tipo de corrientes que facilitaban la navegación de la nao china y todo eso, lo que hace es que precisamente se vayan acumulando ese plástico flotante y se concentra en esa gran isla. A otras personas, de hecho, no les preocupa tanto ese plástico que es visible, sino les preocupa el plástico que no es visible. Lo que tenemos ahora como estrategia para que no ver esas basuras en la calle, que no permanezca además sobre el suelo, es que sean biodegradables. Pero si bien al degradarse estas bolsas se van haciendo cada vez más pequeñas los fragmentos de plástico, los fragmentos de esos plásticos siguen permaneciendo en el ambiente. Entonces a eso me refería, que a algunas personas les preocupa más el plástico que no se ve y que se puede incorporar en las cadenas alimenticias
que aquel que se ve como en la isla, que no por eso no deja de ser un problema importante ambientalmente. Se recoge parte de esa basura, pero la cantidad de basura que se recoge es insuficiente, así de manera manual, porque hay que considerar que los ríos también son considerados basureros, son el caño de basura por donde mucha gente que vive a lo largo del río tira su basura. Esa basura llega a la desembocadura y con eso parte al mar. En el mar se distribuye a través de las corrientes y en las corrientes hay giros y en esos giros se va acumulando esa basura. Y esa basura pues también se convierte por el brillo que tiene, el atractivo, y conforme se va rompiendo, digamos, el plástico, en una especie como de señuelo que los peces o las aves pueden comer. Entonces se ha sacado de la panza de pelícanos, por ejemplo, bolsas de plástico, y eso afecta desde luego la calidad de vida del animal hasta que puede inclusive causar su muerte. Hay fotografías de animales que metieron la cabeza en estos empaques de six-pack, en donde puede caber una cabeza y no sale. De hecho, se recomienda cortar con tijeras esto antes de tirarlo a la basura. Esta acumulación mata a los organismos marinos, ya que al degradarse produce partículas muy tóxicas, que son confundidas con alimento y van recorriendo toda la cadena alimenticia. El plástico es más abundante que el alimento base de la vida en el mar. Los propios plásticos por sí mismos, por el efecto de luminosidad que distorsiona debajo de la columna de agua, a veces atrae a que sean atrapados por mamíferos marinos o por peces mayores o por tortugas. Todo esto está complicando un poco el asunto del medio ambiente, está deteriorando los recursos naturales con perspectivas de explotación racional. Y volvemos al comienzo. Parece mentira, pero son subproductos del petróleo. Y el petróleo es el principal causante de la producción de gases de efecto invernadero. Ese es un punto importante que debemos tener. El vertedero de plásticos en el mar ocasiona graves afectaciones a la vida acuática y terrestre. En pocos años, por cada tonelada de peces en el mar, habrá 3 toneladas de plásticos. El plástico mata cerca de 1 millón de aves marinas cada año y más de 100.000 mamíferos marinos. El embalaje con plásticos hace que el mundo pierda anualmente entre 80 y 120 mil millones de dólares en forma de envolturas que no son reutilizadas. Antes, de acaso era el empaque de cartón y acaso una bolsa de plástico nada más. Pero ahora pues, nos enfrentamos a un paquete que viene la caja de galletas envuelta en una bolsa de plástico o un material similar. Adentro viene cada uno de ellos en paquetes individuales con recipientes. Entonces, la cantidad de basura que se genera para comerse unas cuantas galletas, comparativamente con la época actual, con hace 15 años, es distinto. Y no es tanto el consumidor. Puede decir el productor que está respondiendo a una demanda del consumidor porque al consumidor le es más cómodo llevarse sus galletas en un paquetín, pero realmente el consumidor aparece como irresponsable porque se retira el primer envoltorio de la caja de cartón y luego cada uno de los paquetines. En México usamos al menos 120 millones de bolsas plásticas diariamente. En países como China, se calcula que al día se consumen 3.000 millones. Fabricar estas bolsas es un proceso rápido. Sin embargo, solo las usamos un promedio de 20 minutos al día y luego las desechamos. Una vez que están en la basura, tardan entre 150 y 500 años para degradarse. México ocupa el segundo lugar en consumo de PET. Al menos en promedio, cada mexicano usa 2 botellas de PET por día. La mitad de ellas se recicla para originar nuevos productos. Las demás seguramente van a parar al mar. Las políticas públicas son incompletas, son confusas y yo diría absolutamente inapropiadas a la tremenda demanda de la explosión demográfica que está habiendo. Yo no he visto políticas públicas concretas sobre el uso exacerbado y el abuso del plástico. No lo he visto. A lo mejor existe, pero si existe no está bien difundida. Por salud, nos recomiendan beber 8 vasos de agua al día. Si la bebemos del grifo utilizando los filtros adecuados, gastaríamos al año 10 pesos. Si la compramos embotellada, gastaríamos hasta 28,000 pesos. Hay que tomar el desafío,
para pensar formas creativas e innovadoras para hacer menor uso de los plásticos. Estando conscientes, podemos realizar acciones comprometidas e inteligentes para contribuir a disminuir la problemática, tales como evitar comprar agua en botella plástica, utiliza contenedores reusables, omitir el uso de popotes plásticos, usar bolsas reutilizables, preferiblemente de tela o papel, evitar los congeladores en los supermercados, comprar productos empaquetados en cartón o vidrio, sustituir gradualmente los trastes de plástico por recipientes de cristal o de acero inoxidable. Algunos plásticos sueltan productos químicos que afectan la calidad de tus alimentos. Comprar productos a granel. Evitar los productos desechables. Usar utensilios de cocina de madera, bambú o acero inoxidable. Usar pañales de fibras biodegradables o de tela. Seguramente existen muchas más. ¿Se te ocurre alguna? Pues, una manera de desmotivar el uso de plásticos o modificar los hábitos de conducta, pues de hecho ya se han mencionado desde hace bastante tiempo, ¿no? Es utilizar, en lugar de bolsas plásticas, utilizar bolsas de otro material, que se utilicen de forma constante. Y bueno, recurrimos a las imágenes de hace años donde se utilizaban bolsas de canastas, de otro tipo aún de plástico, pero un plástico mucho más resistente. La mejor recomendación sería no utilizar plástico. Y esto simplemente lleva de parte nuestra un cambio de actitud. Por ejemplo, siempre que vayamos al súper hay que llevar bolsas. Pedir que en lugar de plástico se dé papel cuando así sea, y evitar en general el plástico. Por ejemplo, las botellas de agua, mejor conseguimos un envase que nos pueda servir para llenar y rellenar nuestras botellas, y entonces así con eso estamos ahorrando una buena cantidad de dinero, porque el agua más cara es el agua que se vende en botella de plástico. Y por el otro lado estamos haciendo un buen servicio a la sociedad y un buen servicio al ambiente en general, ¿no? Es una responsabilidad que como adultos debemos inculcar en los niños, y como niños debemos inculcar en los adultos. Pero el asunto es que no debe quedar así nada más. ¿Cuál es la responsabilidad que tenemos nosotros como consumidores? Acuérdense ustedes que hay una cosa que se llama la oferta y la demanda. Si usted no demanda un producto que tiene mucho plástico, entonces la oferta no va a existir. De usted depende que se vayan mejorando la calidad de los empaques y el hecho de que sean reciclables. Yo creo que nosotros podemos influir en cómo cada uno de los fabricantes hace sus productos. Decir, por ejemplo, que no queremos que algo que es de este tamaño, por ejemplo, un USB chiquito, venga en un estuche de plástico con un plástico rígido y luego cartón adentro. Lo único que queremos es una bolsita, en todo caso, y a veces ni eso, en donde podamos guardar eso hasta llegar a la casa. Son pequeños detalles que cada uno de nosotros, si cada uno de nosotros lo hacemos, cuentan. Estos detalles cuentan. Cada uno de nosotros, con nuestros hábitos de consumo, estamos generando también los hábitos de producción de material. Y tenemos que irlo anunciando así a cada una de las personas a las que les pagamos algo por un bien. Tenemos que decírselos para que ellos también estén conscientes de que este problema es un problema que podemos resolver entre todos. Pero sí, definitivamente, el hábito de consumo es la mejor forma de regular el consumo de plásticos que tenemos actualmente. O sea, por ejemplo, llegar al supermercado con tu bolsa para cargar eso, decir no a las bolsas de plástico. Se ha tratado en diferentes países de cobrar por la bolsa de plástico, no por el costo de la bolsa de plástico, sino simplemente para que la gente diga, no, si voy a pagar 5 centavos de dólar o medio euro por cada bolsa de plástico, mejor me traigo la mía. Y ha resultado muy bien, porque esas bolsas de plástico no valen eso, pero cualquier monto que se gana lo usan para temas que tienen que ver con precisamente la disposición de basura. Bueno, eso es por un lado, dejar de consumir, pero por el otro
asegurarnos que la basura que nosotros estamos consumiendo tenga reciclado. Entonces necesitamos igual demandar que existan sitios en donde podamos depositar todos los plásticos, ¿no? Cualquiera que piensen ustedes, el de la botella o el del PVC o inclusive el unicel, lo que sea. Todo ese plástico debe llegar a un lugar en donde se pueda reciclar. Ustedes no lo van a creer, pero la gente en los camiones de basura hacen una separación y eso lo venden ellos. Pero mejoraríamos mucho la calidad de los basureros si lográramos separar lo orgánico de lo inorgánico, porque simplemente imagínense que el plástico es como una superficie sobre el que le van a montar ustedes materia orgánica, y esa materia orgánica se descompone y después ya nadie quiere agarrar ese plástico porque huele mal. Entonces, si lo separamos de entrada y vamos juntando en una bolsa todo lo de plástico y en otra bolsa todo lo orgánico, si no hacemos una composta, no importa, lo ponemos en otra bolsa y lo vamos dando de manera separada, esto va a ser muy importante para que la gente que está procesando esa basura también gane en tiempo y gane en calidad de vida, porque ellos están arriesgando su vida al hacer ese tipo de trabajo, ¿no? Entonces, busquen ustedes el centro de reciclamiento más cercano. Todas las energías alternativas, que va a empezar muy pronto, no va a ser rápido, pero va a empezar pronto, va a limitar mucho la confección de plásticos. Eso es bueno. Lo otro que llama la atención es con qué podemos sustituir los plásticos. Una alumna mía me decía, ¿cómo lo hacían las abuelitas antes? Que no había plástico. ¿Dónde guardaban sus cosas? Y es una pregunta válida, ¿no? ¿Cómo seguir guardando las cosas si ya no debiéramos usar plástico? ¿Qué deberíamos de usar? Y ahí está el desafío, ¿no? ¿Qué debemos de usar? Tendría que ser el papel, que sigue siendo un producto forestal, que también complica las cosas, porque entonces estamos pensando en papel, que es un subproducto de la deforestación. Se complica esto, ¿verdad? Se complica para este umbral del siglo XXI, sobre todo porque hay una sobreexplotación y también que todo está unido en esto, una sobreproducción de gente. Hay una explosión demográfica severa. En este momento estamos muy cercanos a los 8.000 millones de habitantes sobre el planeta. Suponemos que para el 2050, que son más o menos 35 años más, la sobrepoblación del planeta estará cercana a los 9.000 millones de habitantes. Y para fines de siglo seguramente vamos a ser 10.000 millones de habitantes. Eso es absolutamente insustentable. Nuestra labor personal es fundamental. El mejor residuo es el que no se genera. Reacciona, reduce, reutiliza. Un plástico menos, un minuto más de vida para el planeta.